¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, vamos a compartir algo de parte del Señor. Si ustedes saben que en la semana pasada Dios puso en mi corazón compartir esta palabra a la mamá de mi nieto, porque nosotros venimos orando casi todas las noches, si no es todas las noches, noches por medio, por la salud de él. Y bueno, y Dios va haciendo la obra paulatinamente. Primero, la primera señal fue que los médicos se habían sorprendido con la velocidad que llegaron al diagnóstico. Todo eso a partir del día que empezamos a orar por él. Esa fue la primera señal. La segunda señal fue que habían empezado con él un tratamiento con plasmaferesis creo que se llama. Bueno, ellos decían que iban a probar a ver si él recepcionaba bien, y bueno, recepcionó muy bien, dio muy buen resultado. Y la tercera señal, que realmente ya nos llamó la atención no solo de los médicos, sino de las madres, porque hay otros chicos también ahí, ¿no? Era que los doctores habían decidido darle un tratamiento con una medicación que era difícil de conseguir esa medicación. Y le dijeron, mira, le vamos a dar esta medicación, pero vamos a ver si la conseguimos porque no es fácil conseguir esta medicación, le dijeron los médicos del Hospital Posadas. La cuestión es que al otro día la medicación ya estaba y ya se la habían empezado a dar a Mateo. Daba muy buen resultado. Y bueno, quedamos en que esta semana, si va evolucionando como va evolucionando, lo sacarían de terapia y lo pondrían en lo que se llama terapia intermedia. Es decir, Dios está escuchando la oración, Dios nos está respondiendo la oración. Y uno de los detalles que siempre hablo con la mamá de mi nieto, que también lo hablo con otras personas, es que Dios usa a los médicos para sanar los enfermos. Aunque a veces hace milagros también, porque el milagro es para el incrédulo, para aquel que no cree. Y Dios con nosotros, Él va haciendo un proceso, porque la Biblia dice que bienaventurado aquel que sin ver creyó. Entonces nosotros vamos viviendo, vamos teniendo las respuestas de Dios paulatinamente y dentro de un proceso en cuando nosotros nos disponemos a creer de que Dios va a hacer la obra. Así que bueno, le quería compartir eso. Y ese día, una de las últimas oportunidades de compartir una palabra con la cual después oramos, y bueno, y al otro día se dio este tema de la medicación nueva que se resolvió, que se consiguió rápidamente. Y las madres le decían, che, pero con Mateo es especial porque en tan poco tiempo que entró con un diagnóstico que no se sabía, consiguió el diagnóstico, dio buen resultado el otro, y ahora que consigan la medicación tan rápido, dice, la verdad que Mateo es un pibe especial, dice, decían las madres que estaban ahí. Entonces, yo le decía que, bueno, nosotros estamos orando y Dios está moviendo los papeles para que esto se vaya resolviendo, ¿no? Hasta hacer la obra completa. Así que yo los motivo que se pongan de acuerdo con las personas que tengan que ponerse de acuerdo y orar sobre eso específicamente, y tener muy en cuenta cosas, ¿no? Que Dios ha creado a los médicos y les da sabiduría. Por eso la oración tiene que ser que nosotros tenemos que pedir a Dios que le dé sabiduría a los médicos, porque el médico es el que va a firmar la receta, que va a dar el tratamiento. Entonces, que Dios ilumine a los médicos para que encuentren el diagnóstico, para que eso se resuelva conforme a su palabra y su voluntad, por sobre todas las cosas. Siempre tenemos que decir que se haga tu voluntad. Así es como nos estamos manejando, y en varias oportunidades me he manejado con otros casos y ha dado buen resultado. Así que bueno, los quiero motivar para que tengan en cuenta eso. Y bueno, Dios no hace acepción de personas. Y acá la palabra que te voy a compartir ahora así lo dice. La palabra está en 11, capítulo 20, donde empieza diciendo, y pasando por la mañana,
vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Por el primer paso te quiero decir que Jesús tenía hambre el día anterior, el tiempo anterior tenía hambre, vio una higuera muy frondosa y se acercó, y cuando se acercó no tenía frutos. Entonces, acá tenemos una primera reflexión, ¿no? Dios fue a buscar frutos y no encontró frutos. Entonces, yo te quiero motivar a algo, a que cuando Dios necesite algo, que Dios vea en vos frutos, porque si no hay frutos en tu vida, ya sabes lo que va a pasar. Se va a secar la higuera, se seca, y si una higuera seca va para el fuego. Entonces, te motivo a que te estés instruyendo, te motivo a que te estés estudiando, conociendo más en profundidad la palabra de Dios. Investigá, preguntá, no te quedes con lo que te dicen, investigá, preguntá, asesorate. Vas a aprender mucho más de Dios y vas a saber cómo orar en determinado momento. ¿Por qué? Porque esos son frutos que vas a tener en tu vida. Entonces, cuando Dios diga, yo quiero que vos vayas y ores por tal persona, vas a tener frutos para que esa persona reciba la oración. La Biblia habla de la oración del justo, es decir, el justo tiene frutos, porque si no, no podría orar. Dice, respondiendo a Jesús, tened fe en Dios. Ahí estamos en otra parte de esta palabra. Dice, respondiendo, dice, maestro, mira la higuera que dijiste se ha secado. Y respondiendo Jesús dijo, tened fe en Dios. El mismo Hijo del Señor, al cual nosotros conocemos, al cual nosotros predicamos, dice, tengan fe en Dios. Él está dando la instrucción, tengan fe en Dios, porque hay mucha gente que tiene fe en cosas horizontales, tiene fe en toda cosa de los ritos. Vieron que últimamente se ven esas cosas de las cadenas que hacen, si vos no compartís esto con 20 personas, compartí esto con 10, y no tiene nada que ver, no sirve, no produce, eso no es nada, no pierdas tiempo con eso. Ten fe en Dios. No tengas fe, porque algunos creen que caminan 100 kilómetros y ya, yo estoy bien. No, tampoco sirve, lo que vas a conseguir cansarte, romperte la zapatilla. Y si tenés artrosis, agarrate porque vas a venir destrozado. ¿Entendés? Después hay otros que se rompen las rodillas en las escaleras de piedra. Sacrificios no van más. Acá está bien clarito, dice, tened fe en Dios. Tener fe en Dios, la fe, la convicción de lo que se espera, la certeza de lo que se ve. Señores, queridos hermanos, hermanos y no hermanos, porque esto no es para un sector especial, esto es para todo aquel que cree. Si crees, tenés que tener fe en Dios. Entonces yo te invito a que tomes conocimiento, tomes conciencia de que Jesús dice tener fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a ese monte, quítate y échate en la mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, será hecho. Y está hablando de una palabra, acá hay una palabra muy, que recién te la decía, hay una palabra que se llama cualquiera dice, ¿no? Que dijera ese monte, y ese cualquiera, lo que Dios le está pidiendo a ese cualquiera, ¿sabes qué? Que no dude. Por eso cuando estamos orando por mi nieto, yo te transmito esta inquietud. Yo no tengo dudas de que Dios va a hacer algo. Como yo sé que Dios va a hacer algo, y cuando Dios hace algo bueno, porque su voluntad es buena, agradable y perfecta, por eso yo creo de que Dios va a hacer algo bueno en la vida de mi nieto. Hará la obra completa dentro de un proceso, dentro del tiempo que tiene que ser. Y si acá dice que cualquiera que no dudare, y yo no tengo dudas de que Dios puede hacer algo. Lo hizo en mi vida, lo hace en la vida de mi familia. ¿Por qué no lo va a hacer en la vida de mi nieto? No tengo dudas que lo va a hacer. Así que yo te invito a que vos no dudes cuando estás pidiendo. Y lo que vos pidas será hecho. ¿Por qué no hay dudas? Porque se lo estás pidiendo. Por tanto os digo que todo lo que pidieres orando es hablar con Dios. Tenemos que hablar con Dios. Hablar con Dios no necesariamente tiene que ser bajo una forma específica. Dios dice, ir a tu cuarto y a su aposento de rodillas, dice. Orar, dice, hablar con el Señor que Él escuchará, ¿no? Pero digamos que por ahí vos estás en una situación de emergencia en la cual
no podés estar en tu cuarto, ¿entendés? Pero bueno, lo podés hacer en un lugar apartado, lo podés hacer espontáneamente. Pero dice, orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Entonces, creer es la otra parte. Primero tenemos que tener fe en Dios, dice cualquiera. No dudar, y dice que no tenemos que tener duda, ¿no es cierto? Dice, y que pidieres orando, creed. Te está pidiendo que creas. Cuando estás orando tenés que creer en lo que orás, porque si no crees en lo que orás no tiene sentido. Hay que creer en lo que orás. Y cuando estéis orando, perdonad, dice, si tenéis algo contra alguno, porque también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras ofensas. Entonces, este es un momento en el cual nosotros entramos ya en el final de todo esto. Y acá hay una llave que no la podemos evitar. No, esto no se escapa nadie se escapa de esto. Dice orad, dice estad orando, dice perdonad. Bueno, la Biblia dice que no se oculte el sol sobre tu enojo. Entonces nosotros periódicamente, cuando hacemos nuestra oración, ya sea de la comida, del fin del día o al principio del día, lo que Dios nos pide que tenemos que perdonar. Perdonar a los que nos ofendieron y perdonar a nosotros, pedirle perdón por aquellos que nosotros hemos ofendido. Así que en este día y en este tiempo lo que te puedo decir es lo siguiente. Tomate esta palabra, orá por la necesidad que tenés, orá por el problema que tenés, orá por esa inquietud, por lo que te está preocupando. Hacelo así. Orá creyendo, orá con fe, tenés fe en Dios y perdoná. Pedile al Señor disculpa, perdón por mis errores, por mis faltas o por lo que sea, porque somos todos pecadores y el pecado tiene tres partes. Por omisión, por acción o por acción. Son las tres partes que tiene el pecado. Entonces, si nosotros tenemos conciencia de que somos pecadores, pedimos perdón con fe, orando y sin dudar, lo que pida te será hecho. Así que te invito a que estés orando por el problema que sea, no importa cuál, puede ser económico, matrimonio, de salud o de lo que sea, y no dudando, seguramente Dios te dará la respuesta. Y yo te invito a que te estés poniendo en oración por esa causa que tenés por orar, pero aparte, ¿sabes por qué tenemos que orar nosotros? Los que conocemos el poder de Dios, tenemos que orar por nuestro país, hermano. Tenemos que pedirle a Dios, todos, en cada oración, que tome control y dominio de nuestro país, que su justicia venga a nuestro país. Pues no podemos decir que estamos orando solamente por nosotros. Las iglesias se tienen que volver a abrir, mis hermanos. ¿Por qué? Porque hay mucha gente afuera que está necesitando de Dios. Mucha gente con depresión, hay mucha gente con adicciones, hay un montón de gente que necesita ser invitada y llevada a la iglesia para que conozca la adoración, la oración en la casa del Señor. Tenemos mucho trabajo por delante. Tenemos por delante una cuestión que es la vida de los seres humanos. Bienaventurado aquel que pelea por las almas. Entonces, mis hermanos, estamos en un tiempo difícil, estamos en un tiempo peligroso, estamos en un tiempo bíblico, pero también estamos en el tiempo de que cuando oramos con fe, sin dudar y creyendo, sabemos que Dios da la respuesta. Así que te bendigo en el nombre de Jesús. Espero que esta palabra sea de bendición para tu vida. Te mando un abrazo y Dios quiera y el Señor así lo decida y lo permita, nos podamos encontrar en la iglesia pronto para conocernos con algunos y para saludarnos con los que nos conocemos. Te mando un gran abrazo. Dios te bendiga.